Familia y justicia. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué vamos a aprender hoy? ¿Qué herramientas legales y de justicia vamos a aprender? Hoy día vamos a hablar acerca de la unión de hecho. ¿Cómo se establece una unión de hecho? ¿Qué es una unión de hecho y por qué es importante? Para hablar sobre el tema tenemos como siempre a una especialista, ya ha estado aquí antes, Lorena Fernández, abogada de familia. Lorena, muy bienvenida a Siempre en Casa. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, vamos al kit del asunto, ¿no? ¿Qué es una unión de hecho para empezar? Bueno, la unión de hecho es la convivencia libre y voluntaria de una pareja, varón y mujer, ¿no? Que va a generar derechos y obligaciones iguales a los del matrimonio. Ajá. ¿No? Obviamente, para que esto suceda, tiene que regirse también bajo ciertos requisitos y tiene que estar condicionada bajo el ordenamiento legal. ¿Cuáles son esos requisitos? Para empezar, aquí en nuestro ordenamiento jurídico peruano, necesariamente la unión de hecho tiene que ser entre varón y mujer. Yeah. Este hombre y mujer necesariamente también tienen que estar libres de impedimento matrimonial. Es por eso que cuando hacemos un reconocimiento de unión de hecho, se solicita que las personas no hayan estado casadas y que tampoco tengan una convivencia registrada con anterioridad. Tienen que demostrarlo, digamos, ¿no? Así Antes es. de ¿Y la unión de hecho se realiza ante qué autoridad, ante qué instancia? Tenemos dos instituciones, por así decir. Tenemos el Poder Judicial, que es el reconocimiento de unión de hecho judicial, y el reconocimiento de unión de hecho voluntario, que puede hacerse en instancia notarial. Las diferencias son que la mayoría recurre a la vía judicial cuando el concubino no quiere hacer este reconocimiento voluntario, ¿no? Ya. Entonces tienen que iniciar una demanda de reconocimiento de unión de hecho. Pero si ambas partes están de acuerdo y dicen, sí, yo quiero tener como conviviente a Pedro, y Pedro dice, yo quiero ser conviviente de María, entonces se van a la notaría y hacen esto de manera voluntaria. Y yo entiendo que si se puede hacer de manera obligada, por un lado, por la vía judicial, y por la parte, y por mutuo acuerdo, por la vía notarial, ¿no es cierto? Hay beneficios para determinadas partes o para ambas que pueden hacerse. ¿Cuáles son esos beneficios? Claro, lo que pasa es que al ser yo reconocida conviviente, concubina dentro de una convivencia, me voy a recibir y me va a otorgar a mí derechos muy parecidos a los del matrimonio. Ejemplo, en el tipo de las sociedades gananciales, yo voy a tener que repartir lo adquirido dentro de la convivencia. Lo que sí tenemos que poner en claro, por ejemplo, ¿no? Que para hacer esto, esta pareja tiene que ya tener una unión de hecho de 2 años y esta tiene que ser pública y pacífica, es decir, ya la gente tiene que saber, los vecinos tienen que saber que ambos han estado conviviendo y bueno, pues tienen que haber testigos, digamos. Una relación de hecho. Por supuesto, Diego, y qué bien que lo precises porque, por ejemplo, cuando se hace el reconocimiento de unión de hecho en la notaría, el notario te pide que lleves a alguien. 2 testigos Mira, para que demuestres, ¿no? Ya, y esta unión de hecho, vamos a ponerlo así, porque algunos de nuestros oyentes pueden estarse preguntando lo siguiente, ¿no? ¿Esto es como un sustituto al matrimonio? ¿Es parecido al matrimonio? ¿Te da los mismos derechos? Le pido que me responda después de la pausa. Vamos a dejar esa pregunta ahí porque muchos se pueden estar preguntando, ¿no? O sea, ya no me caso, pero voy a hacer una unión de hecho. ¿En qué me beneficia, no? ¿O es mejor casarse? ¿O no? Vamos a resolver esa cuestión con Lorena Fernández, abogada de familia, inmediatamente después de escuchar a nuestros anunciantes. Ya regresamos con Siempre en Casa en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando con la abogada Lorena Fernández acerca de la unión de hecho, ¿no? Este acuerdo, ¿no? Que puede ser, según nos ha comentado, abogada, obligatorio, ¿no? Sí. Puede ser obligatorio, puede ser también de mutuo acuerdo. Pero yo había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa y era si es que, ¿cuáles son las similitudes, diferencias, ventajas, desventajas entre la unión de hecho y el matrimonio? O sea, ¿qué conviene más? ¿En qué casos es recomendable o no? ¿Qué hay que considerar para estas diferencias? En realidad, la unión de hecho y el matrimonio tienen deberes y obligaciones bastante parecidos. Ya con el pasar de los años, ¿no? Porque ha ido cambiando la figura,
se le han otorgado a las uniones de hecho, a las convivencias, derechos muy parecidos a los que tienen el matrimonio, salvo dos diferencias bastante marcadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que en el matrimonio a mí se me permite escoger cuál es el régimen de gananciales, ¿no? Yo puedo escoger casarme con bienes separados o puedo escoger casarme con bienes mancomunados, ¿no? Y se entiende que los bienes adquiridos dentro del matrimonio van a ser de ambos cónyuges. En el caso de la convivencia, no, Diego. Ahí se entiende, ¿no? Que necesariamente dentro de la convivencia no hay separación. Los bienes adquiridos dentro de la convivencia van a ser de ambos convivientes, ¿no? En el matrimonio yo puedo escoger. Antes, pues, obviamente, claro, al momento de casarme. Antes, ¿no? Antes de escoger. No, también, yo puedo escoger antes de casarme y después, también dentro del matrimonio, claro. Yo puedo ir con mi esposa y decirle, el trámite se llama sustitución de régimen patrimonial, ¿no? Voy a interesante. El modelo del régimen que tengo. Y la otra diferencia, pues, que no les va a gustar a la mayoría, es que efectivamente en el matrimonio yo tengo deberes de fidelidad, asistencia mutua y cohabitación. En la convivencia esos deberes no existen, ¿no? Y es una diferencia bastante marcada. O sea, en la unión de hecho... no hay esos deberes obligatorios que sí tiene el matrimonio. Es por eso que cuando un concubino, un conviviente es infiel, en realidad legalmente no pasa nada. No hay ninguna ley que claro, lo hablábamos la semana pasada, recuerdo, por el tema de la infidelidad que puede uno demandar, ¿no? Sí. O sea, puede uno presentar pruebas, puede ser hasta causal de divorcio, evidentemente. Ajá. En el tema de la unión de hecho, eso no aplica. No pasa, ¿no? Porque es que no hay divorcio en unión de hecho, por así decirlo. Claro, ¿no? Entonces, cuando han pasado 2 años... ¿Ya se da por sentada la unión de hecho o hay que establecerla? De todas maneras, la unión de hecho yo tengo que establecerla, ¿no? Yo tengo que solicitar mi reconocimiento de unión de hecho, ya sea notarial o judicial, como tú bien dices, ¿no? Notarial es de mutuo acuerdo y judicial es obligatorio, porque es un juez quien va a obligar y va a decir sí. Hay unión de hecho de tal fecha a tal fecha y corresponde repartir los bienes adquiridos dentro de esta fecha, ¿no? Entonces, los derechos que finalmente en adelante se van a aplicar van a ser los mismos, por ejemplo, que un matrimonio. Digamos, encontrando una similitud. Por ejemplo, los bienes mitad-mitad. Si hay hijos, por ejemplo, el tema de herencia. Sí, dentro de la convivencia, tal como le has dicho tú, los bienes, ¿no? En igualdad de condiciones, el 50% para cada concubino o para cada cónyuge. Los concubinos también pueden heredar, ¿no? Del que haya fallecido, también tienen derechos de herencia, tienen derechos también de repente a cobrar el seguro de salud, ¿no? Del otro concubino, ¿no? Y tienen derecho a una pensión también de invalidez, de supervivencia, ¿no? Tal cual como un matrimonio. ¿Qué pasa con el tema de herencias, por ejemplo, cuando hay unión de hecho? Me queda claro, y creo que a muchos, el tema de los hijos y del propio conviviente, ¿no? Pero cuando hay hermanos... Cuando hay hermanos y hay propiedades, cuando hay hermanos, a ver, la convivencia, como tiene el mismo peso, la convivencia legalmente inscrita, vamos a hablarlo así con propiedad, unión porque de alguna forma hay que saber que la que me va a dar estos derechos, Diego, es aquella convivencia, es aquella unión de hecho que realmente está inscrita. Porque si yo tengo una unión de hecho donde no está inscrita en no, como de repente yo me junto con una persona y hacemos nuestra unión de hecho, pero no está legal, no me va a dar ningún derecho. Tiene que haber un trámite. Tiene que haber un trámite, ¿no? Y el trámite es sencillísimo y económico, cuesta 22 soles en registros públicos y con eso adquieres todos los derechos, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, cuando yo soy una conviviente legal, cuando yo soy tengo un reconocimiento de unión de hecho formal, en un tema de herencia se me va a reconocer a mí como si yo fuera una cónyuge, se me va a dar el 50% y sobre mí como cónyuge, como conviviente, no va a pasar los hermanos, ¿no? Heredarán también, pero se me va a respetar a mí mi porcentaje. O sea, heredarán la parte de los hermanos de quien, ¿no? Sí, de la parte que corresponde. De la parte, ¿no?, que corresponda, sí, ¿no? Sí. Y hay una pregunta que me hacen también porque usted precisó que al momento de... A ver, la unión de hecho de mutuo acuerdo que se puede hacer en una notaría, no tiene que llevar testigos uno. Sí. Entonces, a ver, ¿a quiénes podemos llevar de testigos? ¿Cualquier testigo? ¿Un vecino? ¿Una familia? No sé. Las notarías recomiendan que no sean familiares.
llevar vecinos, podemos llevar amigos, ¿no? Que justamente vean, ¿no? Que tengan la cercanía de esta pareja y puedan corroborar, pues, de que efectivamente, ¿no? Han estado haciendo... ¿Por qué no familiares? Porque evidentemente hay un conflicto Sí, porque hay un conflicto de intereses, porque de repente el familiar va a atestiguar sobre algo que me conviene cuando de repente en los hechos no es así. Uh-huh. Claro. Y al final, la unión de hecho permanece y se puede también deshacer en algún momento. Sí, por supuesto, se deshace como un acto jurídico, ¿no? No es exactamente un divorcio, pero así como yo la inscribí en registros públicos, puedo ir a registros públicos unilateralmente cualquiera de los dos. Es unilateral. Sí, cualquiera de los dos concubinos, ¿no? Convivientes, y pueden decir, aquí terminó la unión de hecho, ¿no? Uh-huh. Y con eso... Y es importante hacerlo, porque cuando se termina una unión de hecho, si yo no informo, uh-huh, los bienes adquiridos van a corresponder a la otra parte. Tiene que haber un corte, así como hay un inicio cuando se registra, hay un corte cuando termina. Es lo que vendría a serle el paralelo a un divorcio, pues, ¿no? Sí, pero básicamente vas y desinscribes o sacas eso, y ahí, imagino, inicia el tema ya legal de ver quién se queda con qué, y es otro proceso, imagino. Incluso, Diego, a manera de plus también para mandarles la información, hay personas que hacen reconocimiento de hecho post-mortem. ¿Qué pasa cuando yo he tenido un conviviente, he sido conviviente de este señor y lamentablemente en pandemia falleció, ¿no? Y por más de 2 años. Claro, falleció, de repente tengo un niño o no tengo niño, entonces, y no tengo cómo demostrar que lo que haya dejado esta persona que ha fallecido me corresponde a mí como conviviente, porque de repente los familiares ya no me quieren reconocer y quieren heredar ellos en su totalidad. Uh-huh. Existe la unión, el reconocimiento, unión de hecho por mortem, que es un trámite judicial, ¿no? Y ahí tengo que llevar también testigos, pruebas, todo lo que yo pueda demostrar y convencer al juez, crear convicción de que yo fui conviviente mientras esta persona estuvo con vida. Y el juez puede fallar a mi favor y decir que me corresponde tenemos por sobre la familia del finado, digamos. Sí, tenemos sentencias y casaciones de todo, ¿no? Y se les reconoce. Muy interesante. Muchísimas gracias, Lorena Fernández, como siempre, muy clara y aleccionadoras todas las... conocer sobre todos estos regios legales, ¿no? Que estoy muy seguro y estoy totalmente convencido de que a todos nuestros oyentes nos ayudan, oyentes y televidentes, porque nos escuchan en todo el Perú, nos ven a través de la televisión, la multiplataforma, nos escuchan en rpp.p, audioplayer.p en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a Lorena Fernández, abogada de familia.